Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, bienvenido a este nuevo mes morado, mes de octubre. Muchas gracias, Tito. Sí, empezamos con la palabra de Dios en este 26º domingo del tiempo ordinario, empezando el mes morado, también significativo para nuestro país. Claro, y es mes de misiones, mes de mucho trabajo también, Padre. Sí, es como la cuaresma peruana también le dicen, ¿no? Un mes de reconciliación, un mes de perdón. Padre, tenemos el día de hoy la parábola de los 2 hijos. Parece un Jesús que estuviera reprochando, que estuviera aconsejando. Sí, de hecho, hay que ver a quién se dirige Jesús, ¿verdad? Empieza el Evangelio diciéndonos que se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos, o a los sacerdotes y a los presbíteros, digamos los expertos en las Sagradas Escrituras, los expertos en la religión. Y de hecho les hace esta parábola, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos y les manda a trabajar a su viña. Uno dice primero que no va, pero al final sí va. Y el otro le dice que sí va, pero al final no va. ¿Cuál de los 2 hace la voluntad del Padre? Pues aquel que fue, es decir, aquel que actuó, ¿verdad? Es decir, Jesús enseña lo importante y que es para nosotros también las obras, hacer realmente la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. A veces nosotros nos sentimos muy seguros, como la gente de la época de Jesús, los que estaban más involucrados en la que era la fe, se sentían muy seguros de la salvación, ¿verdad? Ya se sentían salvados. Y a veces puede pasar así también con nosotros. Que mediante el cumplimiento, ¿no?, de unos sacramentos, de unos ritos, uno piense que ya se ha salvado. Por eso Jesús les dice: los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque más allá de un cumplimiento de ritos, más allá de un cumplimiento de ciertos aspectos de nuestra fe que son importantes, pues el Señor quiere ver acciones más concretas haciendo siempre su voluntad. O sea, ir más allá, no solamente solo fe, chancarse el pecho, sino también ir a las obras. Claro, pasar de una fe racional, es el credo que recitamos, es algo, sí, unas palabras que decimos, pero hacer efectivo eso en lo que creemos nosotros, ¿verdad? Hacer efectiva la palabra de Dios. Claro, el que hace la voluntad y el que no lo hace la voluntad. Claro. Jesús también nos habla de arrepentimiento, ¿verdad? De hecho, creo que Dios o la palabra llega a cada persona en una época específica, unos antes, otros después, como veíamos el domingo pasado de los jornaleros. A unos los llama desde el inicio del día, a otros al mediodía, a otros a la media tarde. Y ese amor de Dios y ese perdón es infinito, ¿verdad? Es para todos. Así también los publicanos de la época de Jesús, vemos que, por ejemplo, Zaqueo, ¿verdad?, que era un cobrador de impuestos, era alguien como un traidor a su patria. Y Jesús es el que come con él, le perdona y él retribuye todo lo que había robado. Pues a veces es cierto, hay personas que no hacen la voluntad de Dios, o todos nos alejamos y no hacemos la voluntad de Dios. Pero Jesús desea ese corazón arrepentido por todos para disponernos a hacer siempre lo que Él quiere.
Sí, es Padre. Y también algo importante acá en el camino dice, porque vieron a Juan, ustedes por el camino de justicia y no creyeron, mientras que los publicanos y prostitutas creyeron en él. O sea, le ponen lo más bajo a las personas en esa época para que puedan, tenía esa significancia de darles que sí creían en ellos, mientras los más eruditos no creían. Sí, Jesús, como vemos, trata de realzar siempre a las personas marginadas, a los pecadores públicos, que en realidad a veces ellos también buscan cierta justicia para sus vidas, pero esa justicia de Dios. Y como dice Jesús, o advierte en esa época a los sacerdotes, a los ancianos, ellos se les pueden estar adelantando en el reino de los cielos, y ustedes sintiéndose seguros, pero aquel que se arrepiente, aquel que busca sinceramente a Dios, gana ese reino celestial. Padre, como dice acá, a regañadientes se fue a la viña. También nos pasa a nosotros. Sí, de hecho creo que a todos nos pasa también obedecer la voluntad de Dios. Y puede ser que a veces hayan cosas que no nos gusten o dificultades en nuestra vida, que uno diga, ya no quiero hacer esto, ¿no? Sin embargo, a veces así también pasa con nosotros los cristianos, ¿no? Aunque hayan cosas incómodas, pues si es la voluntad de Dios, hay que asumir ese reto. Y hay que tenerlo presente siempre. Sí. A seguir trabajando por el reino de Dios, Padre. Claro. Padre, muchas gracias por haber compartido este evangelio esta semana y continuamos con el programa.